Bienvenidos a Hablemos de Inmuno. Hoy estamos con el doctor Federico Penas, que es licenciado en genética, investigador asistente del CONICET INVIRS y miembro del equipo de diagnóstico de PCR del INVIRS. Bienvenido, Federico. Muchas gracias, chicas. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, acá estamos. Bueno, Justamente haciendo diagnóstico. Me excelente. agarraron acá en un turno de diagnóstico, sí, exacto. Justo te agarramos con las manos en la masa, dirían. Como se diría, sí. Sí, bien, te queremos hacer la primera pregunta que le hacemos a todos nuestros entrevistados, que sería, ¿cómo empezaste vos esta pandemia? ¿Cuáles eran tus pensamientos al principio y si es que cambiaron ahora con el curso de la pandemia? Bien, la pandemia me agarró trabajando con muchos proyectos personales y muchos proyectos laborales y claramente cambiaron rotundamente. Rotundamente. O sea, hubo un volantazo que creo que lo tuvimos casi todos los habitantes del planeta, ¿no? Lo que nos pasó. El pensamiento al comienzo de la pandemia te diría que fue un poco subestimar capaz la situación, que nunca pensé que iba a llegar a tanto, pero una vez que empecé a entender la dinámica de infección de este virus y la tasa de contagio que tenía, es como que uno empieza a tomar más, empecé a tomar más conciencia de lo que era, y a partir de ahí un poco a preocuparme, a ocuparme y a tratar de ser partícipe de alguna manera desde mi profesión y desde mi posición de tratar de dar alguna solución a la problemática, en este caso, que nos aflige a los argentinos, ¿no? Y a partir de ahí fue que empezamos a tratar de colaborar con el diagnóstico en nuestro caso. Si cambiaron los pensamientos, sí, claramente que sí, claramente que sí. Eh, Entre otras cuestiones, uno valora mucho más cuestiones que por ahí se las pasaba por alto, ¿no? O le daba otra importancia, que tiene que ver mucho con las relaciones personales, que tiene que ver con pequeños gustos que nos dábamos todos los días, seguramente, y que no nos podemos dar ahora. Y eso tiene un valor o un carácter que es para mí muy importante. Bien, perfecto. Y ahora hablando acerca de un poco de lo que es el diagnóstico del SARS-CoV-2, queremos preguntarte qué métodos diagnósticos existen en la actualidad en nuestro país. Los métodos de diagnóstico, el que se hace por excelencia o el gol estándar que le llaman es el método por qPCR, ¿no? Por PCR. Eso tiene que ver con la infección aguda, que es detectar el material genético del virus en las células nasofaríngeas de las personas o de los pacientes. Y a su vez están los métodos serológicos, que no suplantan de ninguna manera al método de PCR, sino que lo que hacen es detectar anticuerpos en las personas y acompaña al diagnóstico por PCR para hacer un seguimiento o un relevamiento epidemiológico de aquellas personas. O también de aquellas personas que fueron infectadas, recuperadas de la infección y quieran donar plasma, por ejemplo, hacerle título de anticuerpo con los métodos diagnósticos serológicos certificados. Bien, perfecto. Y retomando esto que nos contabas de la PCR, que es el método de diagnóstico, como algunos dirían, gold standard en este caso, ¿nos querés contar bien cómo es hacer una PCR? ¿Qué es todo lo que implica esto, ya que vos estás ahí, sos la fuente principal de todo lo que pasa? Exacto. Bueno, acá en el INVIRS lo que realizamos es un trabajo, diría yo, titánico o monstruoso, ¿no? Porque se está procesando un volumen de muestra aproximadamente de 1.200 en promedio, 1.500 muestras por día. Eso se hace gracias a un esfuerzo gigante de un montón de voluntarios que son investigadores, becarios, técnicos, becarios de otros institutos, investigadores de otros institutos, y el apoyo también hasta de aparatos que nos dan otros institutos para poder llevar a cabo este trabajo. ¿Cómo se hacen las PCR? A nosotros nos llegan los hisopados de las personas que se hacen los hisopados nasofaríngeos, que ese hisopado lo que tiene son células, tanto de la garganta como de la nariz de las personas. Esas células, si están infectadas con el virus, con el coronavirus, van a tener dentro de esas células el material genético del coronavirus. Entonces se hace una extracción de ácidos nucleicos a partir de esas células que se obtienen de los hisopos. Una vez que se hace la extracción de ácidos nucleicos, que más precisamente es del ácido ribonucleico del ARN de las células, se procede a hacer la técnica de qPCR.
La técnica de PCR cuantitativa de lo que se hace es tratar de detectar material genético o un gen, en realidad genes que contenga el virus en esas células. Entonces, una vez que tenemos la extracción de ARN, lo que hay que hacer es, en principio, es medio específico esto, pero no tanto, es tratar de, lo que se hace es retrotranscribir ese ARN a cDNA, ADN copia. Una vez que tenemos el ADN, que es el ácido desoxirribonucleico, lo que se hace con primers sumamente específicos, con cebadores muy específicos de genes, diferentes genes del virus, como genes también de control de células eucariotas, se trata de ver si se puede amplificar. Significa sacar fotocopias una y otra y otra y otra vez hasta obtener millones de copias, en el caso de que haya, de este nuevo patógeno, ¿no? del coronavirus. En el caso de que se detecte, existen aparatos, que son los termocicladores, que detectan la fluorescencia, que lo que van a hacer es, a medida que se aumenta la cantidad de copias que tienen estos genes virales, va a aumentar también directamente proporcional la fluorescencia de estos genes. Entonces, a medida que aumenta la fluorescencia, uno asume que también aumenta la cantidad de amplificaciones de genes eh, de esa manera. Entonces, de esa manera, nosotros por ese aparato, detectando la fluorescencia media que tienen, podemos decir si tiene o no ciertos genes virales. ¿Se entendió, no? Sí, excelente, excelente. Perfecto. Y también relacionado con esto, te queríamos preguntar, como cualquier otra prueba diagnóstica también, ¿qué son los falsos negativos y los falsos positivos que tanto se habla acerca de este método diagnóstico por PCR? Sí. Sí, la verdad que la PCR tiene una especificidad y una sensibilidad que son muy, muy altas. Imagínense ustedes que recién les hablé de esos cebadores, que lo que hacen es unirse a, ¿cómo decirlo?, a diferentes secciones del material genético del virus, y en el caso de que haya material genético del virus, se une y utiliza a la ADN polimerasa para amplificar, ¿no? Si no hay material genético del virus, ese cebador no se puede unir. O sea, no existe la posibilidad porque es sumamente específico. Entonces, de esa manera, tener un falso positivo es muy difícil. Que esos dos primers de un gen específico del virus, sea nucleocápside, envoltura, RNA polimerasa dependiente de ARN, o el marco de lectura, que también se identifica mucho, que es el ORF1A o 1B, es muy difícil que esos primers se unan a una secuencia que no sea esa. Entonces, de esa manera, tener un falso positivo es muy difícil con esta técnica, por eso es muy específico. Y a su vez es muy sensible, porque si hay muy poco material genético del virus, pero muy pocas copias, te puedo llegar a decir como 0,1 copias por microlitro, el primer se une a la secuencia, viene la polimerasa, amplifica y nosotros detectamos esa fluorescencia por el termociclador. Entonces, ¿puede existir falsos positivos y negativos? Como toda técnica, sí, que puede venir acarreada por un error en la extracción de ARN, por una contaminación, por algún error en la toma de muestras, por algún motivo, pero la técnica per se de la PCR es muy difícil que te arroje un falso positivo o un falso negativo. Por eso es tan robusta y tan confiable la técnica de PCR. Por esa especificidad de estos cebadores o primer, como le llamamos nosotros en el laboratorio, que se unen específicamente a secuencias de virus. Perfecto, excelente, clarísimo, creo que mejor imposible. Vuelvo a un tema que tocaste antes, que era esto de las vueltas, ¿no? Que da, que se denominan, si no me equivoco, CT, y la Sí, relación que tiene con la carga viral, ¿sí? ¿Nos podrías contar un poco de esto? perfecto. Para la gente que entiende algo de las PCRs, la PCR cuantitativa o en tiempo real, como se llama, tiene esa característica de poder ver en qué ciclo de la amplificación existe fluorescencia o se emite la fluorescencia. A diferencia de una PCR de punto final, que uno tenía que esperar los 40 ciclos de amplificación, después correrlo en un gel de agarosa y de esa manera poder ver la presencia o ausencia de una banda, ¿no?, de amplificación. En el caso de la qPCR, lo que pasa es que al ciclo umbral, o CT, es el ciclo en el cual se va a detectar la fluorescencia en la amplificación. Que la amplificación va del ciclo 0 al ciclo 45, dependiendo de las condiciones de ciclado.
Entonces uno asume que cuando en un ciclo X, supongamos en el ciclo 18, existe amplificación, el aparato lo detecta. Entonces, me olvidé tu pregunta, Indira. La relación con la carga viral de la CT. Exacto. Entonces uno asume que mientras haya menores ciclos, sería que cuando hay mucho material genético del virus, significa que se va a amplificar antes. Claramente se amplifica antes. Si se amplifica antes, aparece en un ciclo muy temprano la amplificación. Sea un ciclo de más o menos que puede ir del 10 al 15 aproximadamente. Entonces, la relación es inversa. A menor CT, mayor carga viral. Entonces, está estudiado, ya hay muchos trabajos que demuestran esa relación, que a menor CT, mayor carga viral. Y a menor CT, también lo que suele pasar es que a tener mayor carga viral, existe la posibilidad que esas personas sean más propensos a esparcir el virus, lo que se llama los esparcidores, ¿no? Entonces, a mayor carga viral, mayor posibilidad de contagio, o de esparcir o de contagiar. Y por ende, mayor carga viral, a menor CT. ¿Se llegó a Bien, entender? perfecto. Entonces, esto relacionado con los que podrían ser, por ejemplo, un falso positivo por contaminación de la muestra o por una muestra mal tomada, ¿se podría decir que cuando hay un falso positivo, quizás mirar el CT y que sea un CT alto, nos llevaría también, o sea, alto, muy alto, nos llevaría a pensar que quizás en ese caso sí, chequeando este valor, podríamos decir que sería un falso positivo? O sea, como Podría, para poder relacionarlo con esto y no quedarnos solo con decir que quizás son muy pocos los falsos positivos, pero quizás alguien que no tiene clínica y chequea este número y es súper alto, entonces ahí poder decir, bueno, quizás sí. exacto, no, exacto, muy bien, Florencia, sí. Y sobre todo esto, como bien dije yo, que a CTs bajos existe la posibilidad de que estas personas tengan más posibilidad de contagiar, a CT muy alto también está comprobado que tienen menor carga viral y suelen ser menos, entre comillas, llamarlos contagiadores, ¿no? O esparcidores. Entonces, claramente, sí, a mayor CT lo que se trata de hacer, en ese caso, si no se corresponde con la sintomatología o no del paciente o con la clínica del paciente, existe siempre la posibilidad de repetir la PCR, eso va a existir siempre, la posibilidad de repetirla, y en el caso que se duda mucho, se puede pedir una nueva muestra. Eso siempre tengan en cuenta eso, porque la PCR sola per se lo que detecta es material genético. Nosotros cuando estamos en el laboratorio y yo tiro la PCR, muchas veces yo no sé la historia de los 1.500 pacientes que entran, claramente. Entonces, eso se encarga otro grupo dentro del grupo multidisciplinario que tenemos. Entonces, ahí es donde empezamos a actuar todas las diferentes partes para tratar de hacer los seguimientos de las diferentes personas. Pero sí, en el caso que hay dudas, nosotros traemos que lo que siempre tratamos de hacer es que si se corresponde o hay muchas dudas con esa muestra, se manda a pedir una nueva muestra o se hace una nueva PCR. Excelente, perfecto, muy bueno. Y además se me presenta la pregunta ahora, ¿de qué muestras son aquellas que están procesando ahora? Me refiero a de dónde vienen las muestras que están procesando ahora en el INVIRS. Bien, el INVIR tiene un abanico muy grande de muestras que nos llegan, la mayoría de provincia de Buenos Aires, de sanatorios y hospitales públicos, empezó siendo esto todo en el sector 5 de la provincia de Buenos Aires, que es toda zona norte y va hasta Zárate. Bien, eso fue cambiando un poco porque también nos llegan muestras que son de La Matanza y muestras algunas también de provincia de Buenos Aires, de Ciudad de Buenos Aires también. Entonces lo que hace el INVIR es ponerse al servicio del Ministerio de Salud para tratar de dar una solución urgente a esta pandemia, testeando esta cantidad enorme de muestras. Así que las muestras son muy floridas también, porque nos viene de diferentes lugares también, algunos dependiendo del sanatorio o la emergencia que tienen o un foco de contagio, nos suelen venir muestras de ciertos sanatorios porque tuvieron el personal de salud con un foco de contagio y eso va variando como continuamente. Perfecto. Y también queríamos preguntarte, saliendo un poco de lo que es el método de diagnóstico por PCR, sabemos que actualmente se está estudiando un nuevo tipo de muestra que sería un test en la saliva para la detección del SARS-CoV-2. ¿Nos puedes contar un poco más acerca de eso? Bien, salió un trabajo muy importante en la revista New England, que es muy prestigiosa, donde demostraron que haciendo como un autohisopado en la boca, como también muestra de saliva, serviría
como para poder empezar a testear y hacer pruebas por qPCR. Claramente que yo pienso que eso va a depender mucho de la persona y de la confianza también que se tiene en cada persona, ¿no? Porque ahí empieza mucho la ética de cada uno, porque nadie va a estar controlando a la persona que se esté testeando no por coronavirus. Eso yo pienso que es no una falencia, una crítica, sino algo a evaluar. Por el momento sigue siendo el hisopado la técnica de extracción de células seleccionada y elegida, sino, pero tener en cuenta que la toma de muestra de saliva como el hisopado bucal se está empezando a evaluar y a tener en cuenta en diferentes puntos del mundo. Así que hay que ver cómo va avanzando. Y también tengan en cuenta que esto también todo, vamos aprendiendo minuto a minuto, ¿no? La comunidad científica y médica estamos aprendiendo todo el tiempo con esto. Así que a medida que van avanzando se van viendo diferentes técnicas que algunas sirven, otras no, algunas van quedando en desuso y otras van avanzando y viendo. Así que yo soy una persona que confía, yo pienso que la técnica de saliva, si se obtiene una buena cantidad de células de la boca, puede llegar a ser representativa para poder hacer el diagnóstico del caso. Perfecto. Como decías bien, va a ser una técnica que es operador dependiente, pero operador dependiente de quizás una persona que no tiene la capacitación porque no tiene por qué para realizarla, ¿no? Agrega como un pequeño sesgo que vamos a tener que tener en cuenta a la hora de analizar esta muestra. Exacto, exacto. Yo creo que es la gran falencia que tiene de tomar muestra de saliva en ese caso. Porque hay que enseñarle a las personas, hacer una capacitación, cómo se puede hacer. No sé si va a ser un esputo o si va a Sí. ser una toma de muestra bucal. Eso son todas cosas a evaluar. Por eso digo que por el momento sigue siendo el hisopado la técnica más confiable porque lo hace un médico, porque se confía, lo toma bien, se toma en esterilidad y se manda la muestra al laboratorio. Pero estamos a la expectativa de que más adelante no me sorprendería que se empiece a utilizar o esté más instalado la toma de muestras de saliva. No me sorprendería. Excelente. Y si te parece, antes de pasar con algunas de las preguntas que nos hicieron por Instagram nuestros seguidores, queríamos integrar un poquito en unas oraciones qué es el biobanco que está en el INVIR, si nos podías contar un poquito. El biobanco en realidad a mí me toca de costado, ¿no? Porque lo que están llevando a cabo esto son mis compañeras de laboratorio, que es el grupo de la doctora Natalia Laufer y Gabriela Tur, que son los que llevan a cabo el biobanco. Ellas recolectan muestras de pacientes recuperados de COVID. El biobanco también está destinado a otras patologías infecciosas y ahora están recolectando muestras de pacientes recuperados de COVID para poder utilizarlo en la comunidad científica o para otros fines para, para el de uso libre y uso abierto. Sin embargo, a mí me parecería muy enriquecedor que sean la doctora Laufer o la doctora Tur la que le den un paneo como mucho más profundo y general de lo que se está haciendo en el biobanco acá en el instituto, porque es un trabajo también, a mí me parece maravilloso, está buenísimo y muy laborioso. Y recolectar muestras de pacientes en toda la ciudad de Buenos Aires y en provincia de Buenos Aires, lo que están haciendo me parece que tiene un valor y un valor agregado que es genial. Bien, perfecto. Entonces ahora vamos a pasar a algunas de las preguntas que nos dejaron nuestros seguidores en Instagram para poder hacerte, qué mejor que a vos hacerte estas preguntas. Así que bueno, te las vamos diciendo y vos podés ir contestando a medida que las leemos. Entonces la Dale. primera pregunta de un seguidor preguntó si hay desarrollo de métodos de detección con base CRISP. Bien. Sí, la base de CRISPR-Cas9 es una edición genética dirigida. Lo que se puede hacer es editar genes directamente dirigidos y de esta manera poder seleccionar ciertos genes o deseleccionar lo que uno pretende. Es como selección dirigida. Lo que yo estuve averiguando, hay proyectos que se están llevando a cabo en diferentes partes del mundo, diferentes grupos pesados, pero no hay nada que todavía esté comprobado y avalado hoy en día sobre CRISPR-Cas9. Sigue siendo la PCR y la serología los métodos diagnósticos que se utilizan y están en desarrollo los de edición génica. Así que yo, como le dije recién lo de saliva, yo vuelvo a decir que es posible que en estos próximos meses salga algún test diagnóstico de CRISPR-Cas9 y no me sorprendería.
no me sorprendería, pero hoy no se está llevando a cabo estos test de selección dirigida o de mutagénesis dirigida. ¿Se entendió, no? Bien, perfecto. Sí. La segunda pregunta que también nos dejó otro seguidor, preguntó por qué no hay múltiplex de 2 target virales de SARS, se pierde tiempo largar 2 veces. No, pero claramente no, ahí hay una confusión en la pregunta porque claramente la PCR, o sea, el diagnóstico de coronavirus se hace por una PCR múltiple. Para explicar un poco la técnica, lo que utiliza es una tecnología de sondas Tacman, que son, aparte de los primers observadores muy específicos de cada gen que le explique, eh, el kit que viene para detectar el coronavirus viene con estos primers y una sonda específica que se pega, no quiero hablar con tanto tecnicismo, pero que se pega aguas arriba de la secuencia amplificada. Entonces, de esta manera, tenemos dos especificidades, no solo el primer, sino también la sonda que emite fluorescencia. Y este kit viene para detectar, dependiendo del kit, viene para detectar 2 o 3 genes de coronavirus en una misma corrida. Entonces yo en una misma corrida estoy detectando, por ejemplo, el gen de nucleocápside de coronavirus, el gen de envoltura y el gen de la RNA polimerasa dependiente de ARN. Y a su vez un cuarto gen, que es un control interno que se amplifica algún gen de una célula eucariota nuestra, que puede ser un gen de RNA ribosómico o la RNA polimerasa eucariota. Entonces, en un mismo tubito, en un mismo well, estamos detectando, por ejemplo, 4 genes diferentes. 3 genes virales y un gen de células nuestras. Entonces, en la pregunta creo que hay como una confusión porque claramente es múltiplex. El diagnóstico por coronavirus se hace por una PCR múltiplex que detecta de 2 a 3 genes virales y siempre un gen de células eucariotas. Bien, perfecto, genial. Y la última pregunta que nos hizo otro seguidor es teniendo un valor de 0,39 de IgG con IgM negativa y una PCR negativa, ¿cómo se podría interpretar ese diagnóstico? A ver si entendemos la situación, es como un pequeñísimo caso clínico, ¿no? Muy pequeñísimo caso clínico. Correcto. Mini, aparte. Un mini. Pero tenemos un paciente que tiene un valor de IgG de 0,39, IgM negativa y PCR negativa. En ese caso, pensaría yo que este paciente pudo haber tenido la infección, haber pasado la etapa aguda y en este momento se encuentra en una etapa crónica o convaleciente de la enfermedad en la cual levantó títulos para IgG. Esa puede ser tranquilamente la situación. El valor específico de 0,39 solito no me dice mucho. Eso va a depender con qué kit se detectó la IgG. Porque si tenemos en cuenta el kit que se generó en el país, que lo generó y lo fabricó el grupo de Andrea Gamarnik en el ELUAR, si no me equivoco, el COVIDAR tiene un punto de corte, de 0,25. Entonces, si yo tengo en cuenta ese kit en especial, pienso que esta persona sería que tiene anticuerpos, porque está por encima del punto de corte, IgG específico para coronavirus. Pero solo no me está diciendo nada, porque eso siempre y cuando se haya testeado con el COVIDAR. Si se testeó con otro kit, que yo no conozco el punto de corte, no lo sé. Y a su vez también tengan en cuenta que muchos de los test chinos que detectan IgG son cualitativos y no son cuantitativos, que vendría a ser como un EVA-test, ¿no? Lo que detecta es presencia o ausencia por una banda de cromatografía, no hace más que eso. Así que esta pequeña situación o muy pequeño caso clínico, yo asumiría que es una persona que tuvo la infección, que en este momento ya no tiene carga viral, ya no tiene ADN del virus porque se resolvió, entonces la PCR le da negativa, y empezó a levantar títulos de IgG, entonces estaría en una etapa convaleciente o crónica en el cual está por encima del punto de corte, siempre y cuando asumimos que se haya testeado por el COVID. Genial. Y la última pregunta también como para cerrar un poco, te quería preguntar, esta no es de un seguidor, Sí. sino que es una pregunta más personal quizás, pero también consultan mucho, una vez que alguien comienza con síntomas o con clínica compatible, ¿sí?, de enfermedad por SARS-CoV-2, ¿cuándo es recomendable realizarse el hisopado como para asegurarse que es capaz de detectar o no la presencia del virus?
Y si es necesario, realizarse un segundo hisopado al finalizar el aislamiento para ver si ya no hay carga viral, digamos, infectiva o no. Perfecto. Hay que hacer automáticamente. Si uno tiene síntomas compatibles, lo ideal sería tratar de hisoparse lo antes posible. Porque tengan en cuenta que es una infección que tiene un pico de carga viral y después disminuye y desaparece. Entonces, para poder detectarlo por PCR, hay que hacerlo en el momento de tener los síntomas. Porque eso después puede llegar a ser tarde, porque desaparece. Eso con respecto a tu primera pregunta. Diría personalmente que hay que hacerlo casi inmediatamente, si tiene síntomas. Bien, en la medida que sea. Y con respecto al segundo test para hacer un seguimiento, eso va cambiando también. Antes se hacía cada vez más seguido el hisopado en un paciente internado para ver cuándo disminuía la carga viral, y ahora se está haciendo un poco menos, más espaciado. Así que un segundo testeo para ver que esté bajando la carga viral, que muchas veces, no siempre, porque eso no está comprobado, pero en un paciente internado puede venir con una baja de sintomatología, pero aclaro, y lo aclaro muy bien que eso no es siempre. Entonces son como pautas clínicas para poder ver un seguimiento de un paciente sumado a la serología, sumado a la clínica y a la evolución de dicho paciente. Así que un segundo hisopado, en este caso, podría servir como para poder seguir cómo evoluciona esta enfermedad en Perfecto. momentos de... Excelente, la verdad que quedó, creo que clarísimo toda la técnica y tanto los demás diagnósticos que fuimos hablando. Te queremos agradecer un montón, Federico, por haberte tomado este tiempo con nosotras. Sabemos que, nada, dejaste de hacer tus cosas para poder hablar con nosotras, así que te agradecemos de corazón y aprovechamos muchísimo esta charla. Gracias. No, gracias a ustedes, chicas, por la invitación, y las felicito a ustedes sobre todo por esta iniciativa y esta serie de seminarios o charlas que están haciendo, que están buenísimas. Así que las felicito a ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias.